La casa estaba silenciosa esa mañana de diciembre, un silencio tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj de la cocina desde el pasillo. Afuera, la nieve comenzaba a cubrir el césped, tiñendo el vecindario de un blanco suave que normalmente me llenaba de una calma especial. Pero ese día, la calma se había ido. Yo caminaba de un lado a otro, revisando por tercera vez la lista de cosas que debía llevar al viaje. Pasaportes, recibos, confirmaciones del hotel, ropa térmica. Todo estaba en orden, como siempre. No era la primera vez que tomaba vacaciones de invierno, pero sí sería la primera vez que mi hija viajaba conmigo sin nadie más, solo ella y yo. O al menos, eso creía. Desde hacía semanas, ella hablaba del viaje con entusiasmo. Era un sueño que teníamos desde hacía años, ir a las montañas nevadas, alejarnos de todo, pasar Navidad en un lugar cálido y elegante, pero rodeado de un clima invernal perfecto. Habíamos elegido una cabaña con chimenea, spa privado y vistas a un valle lleno de luces navideñas. Era costoso, demasiado costoso, pero pensé que valía la pena. Los últimos años habían sido difíciles para ambas, y sentía que necesitábamos ese tiempo juntas para sanar, para conversar, para recuperar una relación que, aunque nunca rota del todo, sí se había enfriado con el paso del tiempo. Miré el teléfono esperando su mensaje. Ella había salido desde temprano a hacer algunas compras de último momento. Me había dicho que volvería rápido, que no me preocupara, que confiara en ella. Pero habían pasado casi 3 horas. Cuando finalmente escuché el sonido de la puerta principal abriéndose, sentí un alivio inmediato. Fui hacia la entrada con una sonrisa ya formándose en mi rostro. Sin embargo, esa sonrisa no tuvo oportunidad de nacer por completo. La vi de pie, con la bufanda mal puesta, los ojos rojos y las manos temblorosas. Y supe, sin que dijera nada, que algo había pasado. Mamá, empezó a decir, pero su voz se quebró. Me acerqué para abrazarla, pero ella dio un paso atrás, como si temiera que el contacto la hiciera romperse más. No puedo ir, soltó de golpe, sin rodeos. Sentí que el aire se detenía y luego regresaba a mis pulmones de una forma pesada. Tomé aire y esperé una explicación, una que no llegaba. Solo silencio, un silencio que se mezclaba con el mío, con mi confusión, con mi necesidad de entender. ¿Qué pasó? Pregunté con cuidado. Ella cerró los ojos un segundo antes de hablar, como si buscara valor dentro de sí misma. Me llamó papá, dijo finalmente. Dice que quiere pasar Navidad conmigo. Que lo siente. Que ha cambiado. Que quiere intentar ser parte de mi vida otra vez. Sentí una punzada en el pecho, una punzada mezclada con rabia, tristeza y un cansancio que parecía venir de años atrás. Su padre, ese hombre que había preferido siempre su libertad antes que sus responsabilidades, aparecía después de tanto tiempo para pedirle algo que yo siempre temí, una nueva oportunidad. Y claro, ella era buena, ella siempre había sido buena. Lo suficiente como para darle el beneficio de la duda, incluso cuando él no hacía nada para merecerlo. ¿Y tú quieres ir con él? Pregunté con voz suave. Ella bajó la mirada, lo que para mí fue una respuesta clara. Pero aún así esperé. No lo sé, murmuró. Solo sé que quiere verme, y no quiero rechazarlo. Mamá, sé que gastaste mucho dinero. Sé que esto era importante. Pero él nunca ha pedido verme en Navidad. Y tal vez esta sea la última oportunidad. Quise enojarme, quise decirle que era injusto, que no podía cancelar un viaje tan caro a última hora, que no podía herirme justo ahora, cuando yo solo trataba de construir un puente hacia ella. Pero nada de eso salió de mi boca. Lo que sí salió fue un nudo que me quemaba la garganta. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Ella levantó la mirada, y pude ver en sus ojos una mezcla de culpa y esperanza. Me acerqué, lentamente esta vez, y puse mi mano en su mejilla. Ella no retrocedió. La atraje hacia mí y la abracé,
sintiendo cómo su cuerpo finalmente se rendía al llanto que había estado conteniendo. La sostuve, acariciándole el cabello, mientras las lágrimas caían sobre mi hombro. No tienes que explicarme más, susurré. Y, en cierto modo, era verdad. Yo sabía lo que significaba para ella, aunque doliera. Sabía lo que representaba para una hija la figura de un padre ausente que de repente decide volver. Sabía que no podía competir con esa ilusión, porque eso es lo que era, una ilusión que ella necesitaba perseguir por sí misma. Cuando se calmó un poco, se apartó y me miró con esa expresión que solo un hijo puede tener cuando sabe que está lastimando a su madre sin querer hacerlo. Mamá, lo siento, repitió. Yo asentí, sin confiar en mi voz. Ella subió a su habitación para empacar sus cosas, aunque solo estaría unas horas con él. Caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua y lo dejé sobre la mesa sin siquiera tomar un sorbo. Me senté en la silla mirando el billete del vuelo que había pegado en el refrigerador como recordatorio. $17,000. Años de ahorro. Horas extras. Sacrificios. Y ahora, solo papel sin valor. Me levanté, arranqué el billete del refrigerador y lo guardé en el cajón. Tomé el teléfono y llamé a la agencia de viajes. Cuando escuché la música de espera, respiré hondo. Sabía que no recuperarían la mayor parte del dinero. Pero no me importaba. No en ese momento. Lo único que podía pensar era en la imagen de mi hija llorando, tratando de ser justa con todos, sin darse cuenta de que a veces la justicia no tiene forma perfecta. Las horas pasaron lentamente después de que ella salió. La casa estaba igual que antes, pero ahora el silencio era más pesado. Miré la chimenea apagada, el árbol navideño que habíamos decorado juntas y las maletas aún cerradas en la sala. Todo me parecía congelado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para burlarse de mí. Pero la verdad era simple, estaba sola en Navidad, y no por accidente, sino por elección de alguien a quien amaba más que a mí misma. La noche cayó con una rapidez inesperada, como si el cielo también quisiera esconderse del frío que atravesaba las ventanas. Encendí la chimenea con la esperanza de que el calor hiciera más llevadero el ambiente, pero incluso el fuego parecía distante. Me acomodé en el sofá con una manta sobre las piernas, aunque no tenía sueño. Revisé el teléfono cada pocos minutos, esperando un mensaje de mi hija, alguna señal de que todo iba bien. Pero las horas pasaban sin noticias. Recordé cuando era pequeña y corría por la casa con su vestido rojo de Navidad, riendo mientras intentaba alcanzar las luces del árbol. Yo siempre estaba detrás de ella, cuidándola, asegurándome de que no tropezara. La paternidad había sido un camino complicado, con demasiados momentos que me tocaron enfrentar sola. Y ahora, en vísperas de Navidad, me encontraba en la misma posición, sola. Pero esta vez no era porque no tuviera a nadie, sino porque la persona que más amaba había elegido estar en otro lugar. Cerré los ojos para controlar el nudo en mi pecho. Justo en ese momento, el teléfono vibró. Mi corazón dio un salto. Miré la pantalla. Era un mensaje corto de mi hija. Estoy con papá. ¿Todo bien? Te quiero. Solo esas palabras. Suficientes para tranquilizarme un poco, pero insuficientes para llenar el vacío que se expandía dentro de mí. Respondí con un simple cuídate. Después dejé el teléfono sobre la mesa y apagué la televisión, que llevaba horas encendida sin que yo le prestara atención. Pasó alrededor de una hora antes de que el sonido de la lluvia comenzara a golpear las ventanas. La nieve se había convertido en una mezcla de agua fría y viento que silbaba en las rendijas. Me levanté para comprobar que todas las ventanas estuvieran cerradas. Al volver a la sala, el timbre de la puerta sonó de repente. Mi cuerpo entero se tensó. Eran casi las 11 de la noche. ¿Quién podría ser? Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Un hombre de abrigo oscuro estaba de pie, mojado por la lluvia, con una expresión seria. Lo reconocí al instante, era Daniel,
mi vecino. Habíamos intercambiado palabras en contadas ocasiones. Era amable, solitario, y vivía 2 casas más abajo. Nunca había venido tan tarde. Abrí la puerta sin quitar la cadena. ¿Todo bien?, pregunté, extrañada. Perdona la hora, dijo él, respirando hondo. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Vi que tu hija salió temprano y pensé, no sé, que tal vez necesitaras algo. Su gesto me tomó por sorpresa. Nadie se había preocupado así por mí desde hacía mucho tiempo. No quise parecer vulnerable, aunque sentía las emociones revueltas bajo la superficie. Estoy bien, respondí con una sonrisa débil. Gracias por pasar. Él asintió, dio un paso atrás y volvió a mirar el árbol encendido detrás de mí. Si necesitas algo, estaré despierto un rato, agregó. Hay tormenta y prefiero que el vecindario esté atento. Agradecí nuevamente y cerré la puerta con suavidad. Pero al hacerlo, una sensación cálida me invadió. No estaba completamente sola. A veces, el cariño venía de donde menos se esperaba. Regresé al sofá, intentando distraerme con un libro que no lograba leer. Mi mente regresaba una y otra vez al mismo punto, el viaje. Me imaginaba el resort, la chimenea grande de la cabaña que había reservado, la vista desde la veranda nevada, los desayunos junto al ventanal, el silencio de las montañas. Había visualizado ese momento tantas veces que, por un segundo, me pareció estar allí. Pero el golpe de la realidad volvía siempre, recordándome que ese sueño se había desvanecido, no por falta de dinero, sino por una decisión que no dependía de mí. Hacia medianoche me levanté al escuchar el ruido de un auto frenando frente a la casa. Me acerqué a la ventana con cautela. Un taxi. La puerta trasera se abrió y mi hija salió corriendo bajo la lluvia, sin paraguas, empapada. Mi corazón dio un vuelco. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Ella subió los escalones rápidamente y se lanzó a mis brazos. Estaba llorando. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo otra vez ese instinto de protegerla. Ella respiró entrecortadamente. No podía quedarme con él, sollozó. Mamá, lo intenté, pero él no ha cambiado. Dice palabras bonitas, pero no escucha. Hablaba de sí mismo, de sus problemas, de sus planes, y cuando le mencioné que habíamos planeado un viaje, se molestó. Dijo que no podía creer que gastaras tanto dinero solo por capricho y que yo era una niña por venir a verte tanto. Escuchar eso me encendió la sangre, pero mantuve la calma por ella. La abracé con fuerza. Tranquila, ya estás aquí, susurré. Ella levantó la cabeza con lágrimas resbalando por su rostro. No quiero perder tiempo con personas que no me valoran, dijo con una madurez que me conmovió. Y menos en Navidad. Perdón por todo lo que pasó hoy. Mamá, yo quiero estar contigo. La llevé adentro, cerrando la puerta mientras la tormenta aumentaba afuera. Le di una toalla, ropa seca y preparé chocolate caliente, como hacía cuando era niña. Ella se sentó frente a la chimenea, mirando las llamas con expresión cansada. Sé que arruiné tus planes, dijo con la voz apagada. No arruinaste nada, respondí en voz baja mientras le acomodaba una manta. Eres mi hija. Eso siempre será lo más importante. Ella tomó mis manos. Pero aún así perdiste el dinero, agregó. Me encogí de hombros y sonreí. El dinero vuelve. Tú no puedes reemplazarse. Esa frase la hizo llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Más suaves. Más sinceras. Nos quedamos un rato en silencio, observando el fuego. De pronto, llamó mi atención una luz desde afuera. La tormenta había cesado un poco y las luces de las casas reflejaban un brillo cálido sobre la calle mojada. Sonó un mensaje en mi celular. Era Daniel. Si necesitan algo, tengo pan fresco y chocolate caliente. La tormenta se está calmando.
Mi hija leyó por encima de mi hombro y sonrió. Creo que al menos hay una buena persona cerca, dijo ella. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y gratitud. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, como cuando era pequeña, y juntas miramos el árbol iluminado. El sonido de la lluvia se convirtió en un murmullo lejano, casi musical. Todo lo que había dolido horas antes empezaba a transformarse en algo distinto, algo más cálido, más sencillo, más verdadero. La Navidad no sería la que planeé. No tendría cabaña, nieve perfecta ni vistas espectaculares. No tendría lujos ni paisajes costosos. Pero tenía a mi hija conmigo, justo donde quería que estuviera.